Estimados hermanos, estimada visita, paz sea con todos vosotros en esta mañana. Dios quiere hablarlo siempre al ser humano. Usó a los profetas, no importaba su posición social, lo llamaba, como sabemos, llamó a Eliseo detrás del arado. Amós era un cuidador de bueyes, un hombre que dice que soy apenas boyero y recojo higos de cabra, higos del campo. Pero siempre alguien hizo el trabajo que Dios encomendó a cada ser humano. Y hoy, esta mañana, Dios ha usado a sus hijos y siempre hay un mensaje que muchas veces nosotros damos la espalda, pero siempre tenemos que acordarnos de algo que Jesús había dicho. Mis palabras juzgarán en el día postrero. Y allá no habrá excusa. Dios habló y está estampada en este libro que nosotros llamamos la Biblia. Y hay una gran verdad que hoy el hermano Pancho había dicho, que Satanás usa de sus artimañas, hace desviar la atención sobre el cúmulo de males en que vive esta humanidad. Él siempre tiene un plan, y he dicho en una oportunidad que si Satanás iba a ser un ajedrecista, iba a ser el mejor ajedrecista porque él desorienta con sus jugadas. Él está en todas partes, pero en ninguna parte. Él puede estar en Argentina, puede estar en todo lado, y siempre me acuerdo de lo que dijo una vez el hermano Miguel Bolbatiuk. El mismo diablo que yo escapaba de Campo Ramón, también lo encontré en Canadá. Él está en todas partes. Y hay algo que ese enemigo sí que sabe, es el archienemigo de Dios. Pero él tiene algo que en su mente, que el humano muchas veces descuidó. Acordémonos, hermanos, que cuando Cristo murió, y cuando Cristo había dicho que en el tercer día resucitaré, fíjense que aquellos judíos, aquellos fariseos, aquellos líderes religiosos que lo habían sentenciado a muerte y que lo habían crucificado, él dijo, nos acordamos de aquel engañador que aún viviendo había dicho, en 3 días resucitaré. Entonces mandaron a asegurar la tumba. Y hoy, hermanos, Satanás sabe también que uno de los factores que él tiene, él sabe que tiene poco tiempo y hace todo lo posible para desviarnos la atención, desviarnos de ese hermoso plan de salvación que tiene. Y hermanos, el Hijo de Dios, la iglesia, como dijo el hermano Pancho, estamos en un letargo. Estamos mirando las cosas de este mundo, no tenemos puesta la mirada en el futuro, como dijo el apóstol San Pablo, puesto en los ojos en el autor consumador de la fe, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y justamente las cosas que son eternas, nosotros desviamos la atención. Y Satanás sabe cómo tirar su anzuelo, y muchas veces como tonto mordemos la carnada. Hermanos, hay algo que nosotros tenemos que saber, que el profeta Daniel había dicho en uno de sus pasajes, que antes del fin se aumentará la ciencia en forma maravillosa. Hermano, una vez estuvimos con el hermano Dello en Chaco y miramos por internet. Yo no pude creer lo que estaba observando. Vi mi chacra, vi la otra chacra, vi mis tajamares, todas las chacras de los vecinos, lo vi a través del internet. Si nosotros hubiésemos hablado a nuestros abuelos, a los antepasados, que esto íbamos a presenciar, nos iban a tildar de locos, de todo, que estamos exagerando, que es algo, que es una utopía, que eso nunca iba a suceder. Pero hoy en día, hermanos, lo vemos con nuestros ojos. Yo hace tiempo, cuando yo era joven, aún leía los libros Selecciones y había dicho algo, que habrá un satélite que controlará nuestras actividades, que controlará todo, que nosotros no vamos a podernos jamás escapar. Pensábamos que era cosa risible. Pero hoy en día, hermanos, nosotros tenemos que pensar en la ciencia, recapacitar y sobre todo meditar sobre nuestros caminos
como el hermano Denis había leído, meditad sobre vuestros caminos. En esta semana estuve mirando, a mí siempre me gusta levantarme de mañana y siempre escucho Radio Mitre, escucho al doctor Cormillot, los buenos consejos que le da, aunque muchas veces no estoy de acuerdo, pero sí me llamó la atención algo y hoy quiero compartir con los hermanos. Tal vez a usted también le va a pasar a ser risible lo que voy a hablar. A lo mejor van a decir que soy un ilusionista, pero no, hermanos. Hay mucha realidad en todo lo que yo voy a decir en esta mañana, porque está dentro de las páginas de esta Biblia. Saben, hermanos, que en la ciencia, que todo comenzó como algo bueno, como algo loable. Simplemente al imaginar cuando Alfred Nobel inventó la dinamita, el hombre quedó muy contento, muy satisfecho de todo lo que él había inventado, porque había dicho: no habrá cerros, no habrá piedras, todo se demolerá para dar paso al progreso. Pero el hombre fue perfeccionando estos elementos, inventó la pólvora, inventó la metralla, inventó la bomba atómica, inventó la bomba de hidrógeno, que todo había empezado como algo útil a la humanidad. Me llamó mucho la atención cuando hablaba de un chip. Y fíjense, hermanos, hace mucho tiempo que yo vengo leyendo y lo vengo analizando. Nunca quise ocupar del púlpito este lugar, pero el hermano Paulo Diller había dicho algo en una reunión que tuvimos, cuando hablamos, y él había dicho: abramos el paraguas antes que llueva. Porque muchas veces al salir y nos llevamos el paraguas, de nada nos sirve. Hermanos, hoy en día hay muchos diabéticos en el mundo y se va a implementar, y ya se implementó, chip en la mano derecha. Y ese chip, esa persona esté en cualquier parte del mundo, a través del chip y a través de una computadora, se va a registrar sus actividades, si tiene crisis de diabetes, de todo. Inclusive las personas de enfermedades terminales también se lo va a aplicar. Y hermano, comienza como algo, va a regir nuestra vida, va a regir la vida del diabético, de aquella persona, del que tiene SIDA. Y hermanos, no nos asombremos cuando va a llegar el momento en que toda la humanidad va a tener un chip. Quiero alertarles, no me tomen por un loco, sino, hermanos, porque esta Biblia, la que yo tengo y tienen ustedes, nos habla de los tiempos finales en que se va a aumentar mucho la ciencia. Y también, hermanos, hay algo que inclusive hoy, nosotros como simples yerbateros, si no estamos inscritos en el INIM, nosotros no podemos vender nuestra yerba. Todo se rige a través de una computadora. Hermano, usted, hoy parece un cuento de ciencia ficción. Usted va a entrar, de su nombre, su título, todo se registra a través de una computadora. Y hermanos, no nos asombremos que hay algo que el apóstol Juan, el vidente de Patmos, había dicho, que va a llegar el momento en que no van a poder vender ni comprar si no tienen la señal en su mano derecha o en su frente. Hermano, no quiero alarmarlos, pero sí despertarles del letargo en que estamos viviendo. Hermano, ¿por qué? Porque la Biblia nos habla de los últimos tiempos, nos habla de las fusiones de los grandes países del mundo, en que se van a unir en un bloque. Y fíjense, hermanos, vamos a leer en el capítulo de Apocalipsis. Yo quiero compartir con ustedes, y lean conmigo, por favor, en el capítulo 17, 12, cuando nos habla de algo que ya está en movimiento. Y fíjense, hermanos, nosotros muchas veces dormimos y no nos despertamos, o como he dicho, Satanás tiene un montón de argumentos. Estamos frente a una pantalla de televisión, estamos muy cómodos en nuestro sillón, miramos un buen partido de fútbol, que antes jamás se nos pasó
Fíjense, hermano, yo tengo 62 años, no son muchos tiempos, pero cuando yo me imagino, ayer estuvimos hablando con mi esposa de aquellos tiempos, cuando los cultos que se hacían, nunca jamás creíamos, fíjense, a escuchar una pelea de box, por ejemplo, de Horacio Cavallo en el año 66, le voy a decir simplemente contar mi experiencia. Se escuchaba con muchas interferencias. Hoy en día pasa algo, un conflicto, en un país lejano, lo vemos en casa hablando el presidente, vemos las víctimas, vemos todo está en nuestro hogar. Y fíjense, hermanos, lo que la Biblia nos aconseja y nos advierte, porque es profecía y las profecías tienen que cumplirse, son historias escritas por adelantado. En el capítulo 17, versículo 12 dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Hermanos, se va a revivir el antiguo imperio romano. Y fíjense, el versículo 13 dice, esto tiene un mismo propósito. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Hermanos, hay un espacio de poco tiempo, una hora. Yo no sé cuánto es la hora profética, pero sí, son 10 reyes que surgen. ¿Y qué pasa? Como ellos tienen un mismo, nosotros no vamos a gobernar. Si son 10 países, cada uno tiene un presidente, un primer ministro, pero aquí esos 10 reyes se reúnen y tienen un mismo propósito. Entregarán el reino a la bestia. ¿Quién es esa bestia? Hermanos, el apóstol Juan, el apóstol Pablo enfoca, y fíjense, hermanos, yo quiero que usted note mucho, el versículo 14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Fíjense, eso es antes del fin. O sea, hermanos, que falta, eso no es historia que se cumplió en la antigüedad, sino es en el futuro. Fíjense, hermanos, ellos reciben el reino. ¿Y contra quién se pelean? Contra el Cordero, el que viene en las nubes, y el Cordero los vencerá. Entonces no es un cuento de ciencia ficción, eso no pasó, sino que tiene que ocurrir. Los 10 reyes se reunirán y habla, fíjense, hermano, ¿de dónde sale? Sale del poder de la bestia, o sea, es algo que dice así. Vamos a buscar ahora en el libro, hemos dicho de la bestia. Y hermano, vamos a buscar en Tesalonicenses capítulo 2, que el apóstol Pablo había escrito de antemano. Y quiero que usted note mucho este pasaje cuando dice, pelearán contra el Cordero. O sea que hay un inmediato, recibe el poder y pelea contra el Cordero. Y vamos a buscar en el libro de 2 Tesalonicenses cuando dice así, capítulo 2, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todos, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, contra lo que se llama Dios o su objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hasta ahora nadie se sentó en el templo, hermanos. Después vamos a pasar a Daniel y vamos a leer, dice, y ahora vosotros sabéis lo que le detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio y la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que su vez sea quitado de medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el resplandor, con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermanos, aquí hay un gobernante, y aquí es el hombre del pecado, pero hay algo que nosotros simplemente cuando lo enfocamos, cuando lo personificamos, vemos que aquí tiene unas aptitudes que hasta ahora nadie tuvo.
hace señales mentirosos, prodigios. Y en Apocalipsis dice que aún hace descender fuego del cielo. Y el mundo entero dice que se va a admirar de lo que va a ocurrir. Y por eso le invito, vamos nuevamente a Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11. Vamos a seguir analizando. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y fíjense, hermanos, ¿de dónde surge? Surge nuevamente del antiguo imperio romano, dice. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. El imperio romano fue destruido allá por año 750, aunque muchas veces fue restituido como imperio, pero nunca con el imperio de aquel cuando dominaba toda la tierra conocida. Y dice así, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciera matar a todo al que no la adorase. Hermanos, voy a hablar al hermano Miño y al hermano Alejandro. Ellos eran chiquititos. Ellos vivían en Campo Ramón. Y en el año 46 hasta el 52 hubo alguien que gobernó la Argentina. Y yo le pregunto al hermano Miño cuando iba a la escuela si no tenía la imagen de ese presidente o de aquella señora. El hermano Luis dijo que hasta ahora se lamenta porque no pudo terminar la escuela primaria. Porque guay aquel que no tenía la imagen de ese hombre o de esa mujer. No podía pasar de grado. A maestras que perdían su puesto. Y fíjense, hermano, eso pasó hace como 50 años atrás. Y hoy en día, con toda la tecnología que hay, y vamos a seguir adelante leyendo, dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Hermano, no es que muchos predicadores evangélicos se equivocan cuando dicen que le van a poner el número 666. No, hermanos, aquí dice cuenta el número de la bestia. No es que es el número 666, sino, hermanos, tenía una inscripción. No lo sabemos. Aunque dicen que del antiguo imperio romano el ateínos, que sumando las letras latinas, daba 666, o sea, el número del imperio romano. Pero aquí vemos que hay un poderoso gobernante que va a salir al encuentro de Cristo. Y ese hacía que todos los habitantes de la tierra, grandes, pequeños, esclavos, libres, chicos, negros, blancos, se le pusiese una señal en su mano derecha, en su frente. No podía vender ni comprar. Hermanos, por eso, aunque suene a un cuento fabuloso, pero no descartemos la realidad. No durmamos. Yo estoy pensando y fíjense, después de ese programa, vi a 2 rabinos judíos que estaban en un programa de una conocida periodista, animadora de un programa. Y ellos contaban de esa historia. Y contaban cuando ella decía, pero es una cosa buena. Sí, es cosa buena. Ahora, porque es un enfermo, un necesitado, si cae, si tiene un ataque de una crisis de su enfermedad. Pero hermanos, vuelvo a recalcar que todo comenzó como algo bueno. Satanás lo perfeccionó. Fíjense, hermanos, inclusive en el huerto del Edén había un árbol, una fruta codiciada, pero lo usó para mal. Aquella mujer comió con el hombre y engendró la maldad en la tierra. Entonces, hermanos, si hoy en día
todo se rige a través de las computadoras, a través del internet. No descartemos. Y hermanos, por eso yo quiero abrir el paraguas antes que ustedes, antes que llueva. Vamos a Daniel. Y fíjense, hermanos, que todo coincide perfectamente a la luz de la Biblia si nosotros analizamos. No quiero decir que va a ser así como yo digo, pero sí, hermanos, vuelvo a recalcar, volvamos a analizar y sobre todo cuidar algo que Dios nos dio en nuestras manos para que nosotros, no para que sea un libro de adorno, sino que gastemos las hojas y analicemos. Vamos a leer, fíjense, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 11, versículo 36, cuando nos habla de ese personaje que va a venir, que en el futuro dice, y el rey hará su voluntad, se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres. Por eso, hermanos, a mí me suena algo. Yo quiero que usted note, el hermano Roger había dicho el sábado pasado, nos corrigió en algo. Y aquí hay algo que a mí me llama la atención. ¿Quién será ese gobernante? Dice, porque habla claramente. ¿Con qué está escrito Dios? Con mayúscula. Entonces, hermanos, es alguien que desciende del Dios de sus padres. Fíjense, hermanos, no voy a opinar, pero quiero que ustedes dejar como un toque de atención y también que ustedes escudriñen. Del Dios de sus padres no hará caso. Todos sabemos que hay un pueblo, hay una raza que Dios es Padre. Y fíjense también, hoy en día que está muy difundida la homosexualidad, el lesbianismo, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas, con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnable y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, inundará y pasará. Y fíjense, hermanos, he dicho, vuelvo nuevamente a Tesalonicenses, se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios y ser honrado como Dios. ¿A dónde estará ese templo? Y fíjense, dice, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas ésta escaparán de su mano. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará del país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas, y de los de Libia y Etiopía le seguirán. Pero lea atentamente versículo 44. Pero noticias del oriente y del norte lo temorizarán. Saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Plantará las tiendas en su palacio entre los mares y el monte glorioso, mas llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. Noticias del oriente. ¿Quién está al oriente? Y fíjense, hermanos, que en el libro Apocalipsis hay un pasaje que también me llamó la atención. En el capítulo 16, versículo 12, dice así: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. En el reyes del oriente hay países, hermanos, nosotros sabemos, países orientales. ¿Quién son? Japón, Corea, China, Bangladesh, Singapur. Son países poderosos. Ellos también están convocados para la batalla del Armagedón. Y dice en el capítulo 13, y vi salir de la boca del dragón y la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas,
pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Hermanos, los tiempos que se vienen no son tiempos normales, son tiempos calamitosos, tiempos difíciles. Preparémonos, hermanos. Y fíjense lo que sucederá. Por eso yo me alegro, porque siempre hablamos de 42 meses, de 3 años y medio. Hermanos, va a haber momento de gran tribulación antes de la venida del Hijo del Hombre. Y el profeta Daniel dice que nunca hubo tiempo de angustia para Jacob, pero de aquellos días dijo, tu pueblo será liberado. ¿Y quién se levantará? Se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios, Pablo dice en Tesalonicenses, inicuo que el Señor matará con el espíritu de su boca. Y aquí hay algo que, versículo 19 dice, capítulo 19, versículo 15. Entonces, voy a leer el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo y blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa la lagar de vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su escritura y en su muslo te tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, y carnes de fuertes, carne de caballo y sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Hermanos, es algo muy sencillo. Yo siempre vuelvo a repetir, quizás muchas veces dije desde este lugar, que a mí siempre, cuando decían que todos nuestros pecados, que el libro fue abierto y que nadie podía esconderse, Dios, al aumentar la ciencia, fíjense, del año 1960 hasta aquí en adelante, y no hace mucho, lo que es un año atrás fue noticia, fue sensación, hoy en día es algo que es ya viejo. La ciencia se perfecciona día a día. Y yo muchas veces cuando era niño, pensaba, ¿cómo Dios sabe de mis pecados? Porque yo tenía tanto temor de un pecado que solamente mi pensamiento, dijo, Dios sabe. Pero también me tranquilizaba, dijo, pero ¿cómo? Seguro que un ángel va a notar los pecados. Hermanos, si Dios dio a los hombres la virtud, la ciencia, la tecnología, dio todo para ellos. Bueno, hermanos, espero que me comprendan. Vuelvo a recalcar, no es que sea dueño de la verdad, no es que sea así como yo quiero. Ojalá que me equivoque, pero dejemos, hay un futuro, se levanta un imperio, se levanta un gobernante poderoso, va a hacer que todos le reinen pleitesías y doblen sus rodillas delante de él. Y aquí también hay algo, hermanos, también que tenemos que tener, dice, aquí está la paciencia de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por eso hay un mandamiento que dice, escapaos a los montes. Hermano, por eso cuidemos nuestro predio, cuidemos nuestra chacrita, porque yo digo, si tenemos tierra podemos plantar, no hace falta comprar.
También eso es lo que dijeron los rabinos judíos que estaban, que me llamó la atención, porque la periodista quedó descolocada. ¿Cómo le muestran el libro? Dijo, fíjense, aquí está lo que dice la Biblia. Ella quedó impresionada por el hecho de que en la Biblia le mostraban. Ojalá que tengamos ese coraje también de enfrentar a un periodista y mostrar con la Biblia. Aquí está lo que que fue escrito antes, pero ahora va a dar cumplimiento. Hermoso hermano, por eso Dios nos pueda bendecir ricamente. Y vuelvo a recalcar, estamos precipitándonos, el tiempo va corriendo rápido. Nadie, como he dicho, cuando comenzó la persecución en Alemania, los judíos también pensaban que ellos nunca, inclusive, ¿qué hacía el gobierno nazi? Lo ponía en un lugar, dijo, ese es un lugar para ustedes, para que ustedes trabajen y sigan fructificando sus negocios. Hermano, cuando los judíos fueron movidos del ghetto a aquel lugar, ¿qué pasó? Ahí comenzó el cordón, un gran muro, y los judíos quedaron con todas sus cosas sin poder vender ni comprar. ¿Por qué? Porque estaban apresados. Por eso, hermanos, Satanás tiene un plan y Satanás no duerme porque le queda poco tiempo. Y nosotros muchas veces, como he dicho, perdemos nuestro tiempo mirando hacia otro lado, porque la mejor manera, Satanás, es justamente sacarnos del verdadero problema que se viene. Era mi deseo, una oración en el nombre de Jesús. Amén.